Bueno, iniciamos entonces con el capítulo 4. Y en el capítulo 4 ustedes van a ver la controversia. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Note lo bueno que él siempre se refiere a sola Escritura. Su autoridad son las Escrituras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí no dice de obras. Y luego Pablo anuncia lo contrario, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si alguien trabaja para salvarse, entonces Dios tiene la obligación de darle la salvación porque nosotros pagamos por esa salvación. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros creemos que la salvación es por obras, haciendo las cosas buenas, entonces Dios se convierte en justo, porque si nosotros hacemos todo correcto, Él debería de pagarnos. Pero si tal es el caso, ya no es por gracia, porque cuando usted va a laborar toda la semana y al final de la semana le dan un cheque de salario, no es un regalo, se lo deben. Aquí Pablo hace la misma referencia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo? Por fe solamente, no por fe y obras. Punto, es por fe. Como también David habla en las aventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, en el Salmo 32, versículo del 1 al 2. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No es que lo declara no pecador, sino que no le culpa su pecado. Note que la justificación aquí, en el capítulo 4, es por gracia. El capítulo 3 nos demostró sola fide. El capítulo 4, todo el capítulo es acerca de sola gratia, que es uno de los fundamentos de la reforma. Es por gracia solamente, sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 6. Entonces, yo quisiera leerles el capítulo 4 del 9 al 12, pero no tengo el tiempo y no viene al caso porque ese capítulo, esos tres versículos o cuatro versículos, hace una gran diferencia entre los bautistas reformados y los presbiterianos. ¿Ok? Solo quiero, por curiosidad, cuando tengan tiempo y no puedan dormir, cambien la palabra circuncisión por bautismo. A ver cómo les da el resultado a esa ecuación. Y ahí me quedo. Eso no, bueno, ya que mencioné eso. Y el Seminario Reformado Latinoamericano es ambos, presbiteriano y bautista reformado. Eso quiere decir que entre los reformados
no nos vamos a dividir por un poco de agua. Sí, porque el bautismo de agua no salva a nadie. Cero. Como dice aquí Romanos 3, la justificación es por fe solamente. Los presbiterianos bautizan infantes, pero no los bautizan para salvarlos. Quiero que ustedes sepan eso. Los católicos romanos bautizan infantes para salvarlos. Los presbiterianos no para salvar, sino como ellos llaman el pacto. Y los bautizan con la esperanza de que ese niño o esa niña llegue al conocimiento de Cristo por fe solamente. Entonces, cuando los bautizan, le dicen a toda la comunidad, por favor, ustedes tienen la obligación de enseñarle las doctrinas de salvación a este niño y toda la comunidad que quiera comprometerse a eso, levanten la mano y todos levantan la mano, porque ¿quién no se va a comprometer a enseñar el Evangelio? Pero si ese niño llega al conocimiento de Cristo por fe solamente y se muere después de haber llegado al conocimiento de Cristo por fe solamente, se salva. No por el bautismo, sino por haber llegado al conocimiento de la fe. Y tienen un tiempo en que el niño o los niños les enseñan profundamente y los niños llega un momento en que hacen una declaración de fe. Y ahora sí los consideran, lo consideran salvos. Cuando hacen cuando llegan al uso de razón y y llegan al conocimiento de Cristo. Algunos no lo hacen. Entonces, no los consideran miembros de la iglesia hasta cuando lo hagan. Parecido a lo que hace la doctrina católica en referencia a decir, bueno, es que todos son católicos, pero no todos son cristianos. Pero entonces tú estás haciendo un sacramento que es cristiano a un no cristiano. Por fe, o sea, por la esperanza a una crianza. Y la continuidad que yo veo de la circuncisión podríamos verlo en la Santa Cena, que ciertamente es un sacramento que es una continuación del pacto y del nuevo pacto. Correcto. Correcto. Una continuidad que no hace parte de la Iglesia Universal es la Santa Cena. Sí, a los niños no les dan la Santa Cena hasta cuando hacen confirman o dan una confesión de fe. Pero me quedo aquí, me puedo quedar un par de horas, sí, porque realmente hay muchos profesores que son falsos. Todos los que hacen profesión de fe, que no creen en Cristo, pero la hacen de boca, son falsos profesores. Realmente, en los que son salvos son los que poseen la fe, no solamente los que los confiesan. Pero podríamos quedarnos toda la noche argumentando esto, pero vamos a darles crédito de que su bautismo no es para salvación. Que quede eso bien claro. Ellos bautizan infantes, pero no para salvarlos, sino con la esperanza de que eso les vaya a servir como el pacto, no lo comprendo bien, pero es el pacto con la esperanza de que ese niño llegue al conocimiento de Cristo. Y en algunos presbiterianos hacen la semejanza de la circuncisión con el bautismo. ¿Ok? Que así como, bueno,
Para los bautistas reformados, el bautismo de agua tampoco los salva. Si una persona llega a recibir el bautismo y no tiene fe en Cristo, no es genuina, solamente de boca, pero no de corazón, y jamás llega a la fe en Cristo y se muere así, se va a condenar con su bautizo y todo. Hay un pastor en Colombia, Germán Díaz, en la ciudad de Neiva, que cuando tiene gente para bautizar, ya están en el sitio del bautismo y les pregunta, dice, ¿usted está aquí porque sus papás le dijeron que tenía que estar? ¿Alguno de ustedes está obligando a esta persona a bautizarse? Y a veces los jóvenes de 16, 18 años dicen, sí, dice, sálgase de aquí, que usted todavía no está listo. Tiene que ser una fe genuina, y eso de verdad. Él es muy folclórico, pero muy serio. ¿Sí? En eso. Y hay que tener cuidado y examinarlos si realmente su fe es genuina. Eso para decirles que el bautismo de agua no salva a nadie. La justificación es por fe solamente, así sea presbiteriano o sea bautista reformado. Y por eso la importancia de respetarnos mutuamente, porque Dios es el que lee los corazones. Entonces, viene Santiago en el capítulo 2, versículo 14, y afirma que la salvación no es por fe solamente, sino fe más obras. Y lo dice específicamente. Veamos Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o son muy pobres, tienen la necesidad de cada día, y alguno de vosotros les dice, id, paz, calentados, saciados, pero no les dais nada. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber el hombre en vano que la fe sin las obras es muerta. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no sola fide, y no solamente por la fe. ¡Auch! ¿Sabe lo que hizo Martín Lutero con esto? Sacó este libro de la Biblia. Le dijo, este libro no es canónico. Sí. Vea que todos pasamos por el mismo lugar. Y lo llamó una epístola de paja. Pero luego siguieron estudiando. Y los otros reformadores y descubrieron que en realidad no, Pablo y Santiago no están hablando de lo mismo. Ambos. Noten lo siguiente. Santiago, en el versículo 23, dice, se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue justificado. Pero ahí en ese versículo no habla nada de obras. Lo que él está diciendo, esa justificación que está hablando, es cómo justifica usted que tiene fe.
haciendo lo que es correcto, viviendo, cumpliendo, ¿sí? Si me amas, guarda mis mandamientos, haciendo lo que es correcto. Ahora, ¿cómo sabemos que se trata de que las obras no son las que salvan? Porque Abraham creyó a Dios en Génesis capítulo 15, versículo 17. ¿Sí? O 15, 6 en adelante. En el versículo 15 de Génesis, le creyó a Dios sin ningunas obras y quedó siendo justificado. Note que Santiago pone como testigo a Abraham y Pablo pone como testigo a Abraham. ¿Notan eso? En el capítulo 4, Abraham fue justificado. Si Abraham hubiera sido justificado por obras, tendría de qué gloriarse. Y luego dice que Abraham no fue justificado por obras, sino por fe. Ambos están de acuerdo en eso. Pero Abraham justificó que estaba justificado cuando obró. ¿Y cuando obró? 7 capítulos después de que Abraham creyó. En el capítulo 22 de Génesis, demostró con sus obras que tenía fe. ¿Está claro eso? No hay contradicción en las escrituras. Ok. Todo el capítulo 4 dice, habla de la gracia, sola gratia, que fue un regalo. La fe del capítulo 3 es un regalo de Dios, es libre, nadie se la gana. Tenemos media hora. Wow. Luego llegamos al capítulo 5. Y esto, cuando nos encontremos por internet, por Zoom, vamos a desempacarlo un poco más. Por ahora estamos tratando de hacerle justicia a esto, pero no se puede. ¿Fe en qué? Fe no, la fe sola no salva si es una fe en yo mismo. Si es una fe en que yo puedo hacer lo que yo quiera, hay que tener mucha fe y echar para adelante. ¿Fe en qué? Fe en ti mismo. Eso no salva, pero la gente dice eso porque no tiene ni idea de lo que es fe. Pero aquí es una fe específica. Y la fe específica es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 5 es Solus Christus. Ya notó, sola escritura, Pablo se está amparando sobre las escrituras. Lo que la escritura dice de los profetas y de Cristo. Luego en el capítulo 3 dice que la salvación es sola fide. Ya lo analizamos. En el capítulo 4 dice que es solo por gracia, que no se le puede contar como una remuneración de sus esfuerzos. Es por gracia, no es por obras ni es por salario. En el capítulo 5 dice, ¿en quién somos justificados? Capítulo 5 entonces es solos Cristos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora ha puesto una persona ahí. Note que nosotros no somos los que tenemos paz con Dios. Es Dios el que tiene paz con nosotros. Antes éramos enemigos de Dios. Te digo sinceramente, nosotros estar en guerra con Dios, eso no importa. Lo grave es cuando Dios está en guerra con nosotros, porque nosotros no somos nada.
pero cuando Dios está en guerra con nosotros. Entonces, Dios, ahora estamos en paz con Dios. Esa es la justificación. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo está firme? Obedeciendo, viviendo una vida de arrepentimiento. Y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que más nos importa es la gloria de Dios. ¿Por qué no pecamos? Por la gloria de Dios. ¿Por qué presentamos el Evangelio? Para buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, por la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la soberanía de Dios. Dios usa todo lo que nos pasa para su gloria y para nuestro bien y para el bien de su iglesia. Si no, acuérdese de José. José fue realmente, lo que le pasó no fue nada bueno, que lo vendieron y lo entregaron como esclavo. Eso es malo. Pero, ¿qué dijo José a sus hermanos? Ustedes hicieron esto por maldad, pero Dios lo usó para bien, para salvar, para poder mantener todo el pueblo de Israel en Egipto. Y de esclavo se convirtió en el primer ministro de Egipto. Ahora, porque Cristo, versículo 6, ¿cuándo nos salvó? Cuando aún éramos débiles. Ustedes que estudian griego van a buscar esa palabra débil y esa está mal traducida. Cuando estábamos totalmente corrompidos, cuando estábamos malos, cuando estábamos muertos, cuando estábamos en la peor desgracia. No es un poquito débil. En este momento murió por los impíos, no murió por los creyentes. Nosotros éramos impíos. Por eso, cuando los arminianos nos dicen que Dios no quiere que ningún impío se condene, pero que todos lleguen a la salvación. ¿Han escuchado eso? Sí, ok. Pues todos los impíos que han sido elegidos, Dios no los va a condenar. Punto. Es fácil. Porque todos éramos impíos. Si no, vaya a Ezequiel y le dice exactamente lo mismo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo vino y hablaba con los fariseos, decía, yo no vine a curar enfermos. No vine a curar gente sana, vine por los enfermos. A su tiempo murió por los impíos, ciertamente. Apenas morirá alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, central, 8, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, desgraciados, sin gracia, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira de Dios. Esa es la salvación. Dios nos salvó ¿de quién? De Dios, de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Preste atención a eso. No somos salvos por la muerte de Cristo. Otro es proli. ¿Sí? Si Jesús hubiera venido acá, si hubiera punzado un dedo, esa gotita de sangre
hubiese sido suficiente para redimir a todos los que iba a redimir. Pero él no iba a hacer esa, tenía que perder toda su sangre. Y tenía que redimirnos no solamente por la pérdida de su sangre, sino por su vida, la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Él vino y cumplió todos los mandamientos, hizo exactamente la voluntad del Padre para podernos salvar. Note ahí, no solamente por su muerte, sino por su vida. Está en el versículo 10. Sí. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos por la encarnación, amados. El milagro más difícil que jamás Dios haya podido hacer. Que un Dios se convierta en hombre. Por su encarnación, por su vida, por su obediencia, por haciendo la voluntad del Padre, por su obediencia pasiva, dejándose maltratar, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, por su ascensión. Si no hubiera resucitado, seríamos, sí, deberían de tenernos compasión. Y aparte de eso, por la ascensión. Y aparte de eso, por el recibimiento y la gloria que se le dio en el cielo, sentándose a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para orar por nosotros. ¡Wow! Es por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sí. Y luego hace una comparación entre Adán y Cristo. Por Adán llegó el castigo. Por el pecado de Adán, todos fuimos perdidos. Pero el nuevo Adán es el Señor Jesucristo. Es el nuevo Adán por el cual, voy a leer esto. Porque, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La comparación del nuevo Adán y del viejo Adán. Por el viejo Adán estuviésemos en el paraíso si él no hubiera pecado. A propósito, ya hablé de esto, la muerte entró por un hombre, ¿es verdad? Y también la salvación por un hombre. ¿Es verdad que la muerte entró por un hombre? ¿El pecado entró por un hombre? ¿Sí o no? ¿Quién fue el primero que pecó? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién fue la mujer? O sea que el pecado entró por la mujer. Pero sabemos que Eva fue la primera que pecó. Pues que la responsabilidad siempre fue sobre el hombre. A él se le puso en cabeza federal y se le puso sobre la creación, sobre su mujer, cabeza sobre su mujer y sobre la creación, sobre el huerto. Fantástico. El pecado entró por un hombre, como dice mi hermano, porque Adán estaba responsable. La ley de no pecar se le fue dada a Adán para que la transmitiera a su esposa, a su mujer. O sea que él no supo proteger a su mujer. Ahí está el pecado. Y por eso, y la Biblia dice que Adán estaba ahí cuando la mujer pecó y no la pudo proteger. Por eso yo no dejo que Mimi hable con las serpientes. Ojalá que no me haya escuchado eso. Entró por un hombre, porque es la cabeza federal.
como usted acaba de decir. Bueno, ya estamos redimidos, estamos salvos y nunca perderemos la salvación porque ahí se aplicaron sola escritura, solamente por fe en el capítulo 3, por gracia en el capítulo 4, solos Cristos en el capítulo 5. ¿Lo ven claro? Y todo para la gloria de Dios. Ya lo habló ahí. Y nunca perderemos la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Ahora que estamos salvos, ¿qué debemos hacer? Comenzar a pecar. Porque nunca perdemos la salvación. Y aquí lo dice porque es lo que las gentes dicen de los reformados. Licencia para pecar. Y aquí dice, claro, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice, de ninguna manera, por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y continúa esta lucha, porque somos sepultados junto con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un segundo. Dice que por el bautismo somos salvos. Hace un momento dije que el bautismo de agua no salva a nadie. ¿En qué quedamos? Note que aquí no dice bautismo de agua. El bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, cuando la persona cree, una vez para todas, cuando la persona es regenerada. La regeneración llega primero para estar vivo y cuando la persona está viva, ahora le llega la fe. Es simultáneo, pero no puede tener fe y luego nacer de nuevo, porque entonces el nacimiento sería por obras. Y si está muerto, ¿cómo puede creer? Sino que primero Efesios capítulo 2, ¿no es verdad? ¿Se acuerda de eso? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en justicia, ¿no es verdad? No, en misericordia. No se trata de justicia. Cuando estábamos muertos, el verbo pasivo nos dio vida. Y luego, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Y no por obras. Eso no es de ustedes para que nadie se gloríe. No solamente nos dio la nueva vida, nos dio la fe y nos dio las obras para que hagamos después de estar salvos. Por eso es que las obras que hagamos va a demostrar a nuestro corazón y a todos y al mismo Dios de que estamos salvos, porque van a resultar obras. El que nace de nuevo no comienza así y sigue hacia abajo y no hace obras y se estrella. Es como un avión que sale y toma altitud, a veces hace esto, pero la tendencia es llegar allá. Pero el ejemplo del avión es muy malo porque el avión siempre se queda al mismo nivel. Nosotros siempre estaremos yendo. Por eso el capítulo 6 dice, no podemos, no podemos pecar. En efecto, eh, otras epístolas dice que no podemos pecar porque la semilla está en nosotros. Y cuando pecamos, nos arrepentimos inmediatamente por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido libertados del pecado y ahora, el versículo 18, somos esclavos de la justicia, de lo que es correcto, de la justificación. Note el versículo 22, mas ahora que habéis sido
liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora somos esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! Sí. Estamos justificados ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Y luego comienza el proceso de santificación. Si no hay proceso de santificación, tenemos que devolvernos con Santiago para preguntarnos si en realidad hemos tenido fe o es una fe muerta. Si no produce obras, está muerta. Nunca hemos creído. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que si una persona vive en pecado, está demostrando que realmente no ha creído. No estamos diciendo que peque ocasionalmente y se arrepienta, sino que se dedica a vivir en pecado, como dice el capítulo 7. Y eso ya lo vimos ayer con un poco más de detalle, donde realmente cuando nos esforzamos por nuestra cuenta, sin la ayuda del Espíritu Santo, creemos que podemos ser santos y podemos ser santificados por nuestro propio esfuerzo y estamos luchando con un enemigo que es más potente que nosotros. Si vamos solos, ese enemigo es Satanás y él es más fuerte que nosotros. Pero si estamos en Cristo, es mayor el que vive en ti que el que está en el mundo. Entonces, el capítulo 7 nos lleva a rechazar dos cosas: el legalismo y el antinomianismo. Y ahora llegamos al bello capítulo 8. Es la conclusión del capítulo 7, está en el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no puedo con mis obras o qué me va a hacer. Para eso está. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién me librará de esto? Y la respuesta es el Espíritu Santo. Acuérdense, amados, que cuando se escribió la carta de los Romanos no había división de capítulos. Hay que continuar y ahora se dedica a demostrar que la única manera que podemos cumplir la ley es por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Y repite lo mismo, como siempre les dije ayer, este es uno de los versículos más bellos que me garantizan que estoy salvo para siempre. Ahora, hoy, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Vea la presentación de la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, para nosotros cumplir la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en carne de pecado, sino en semejanza, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego hay la palabra en inglés if. ¿Qué significa? If. 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 Es el sí condicional. Y note cuántas veces dice sí. Si es verdad que Cristo está en vosotros, versículo 10. Versículo 11, y si el Espíritu. Versículo 13, si vivís, y siga buscándolos, y hay cantidades de sís condicionales. Si es verdad que hemos creído. Y si hemos creído, el mismo Espíritu nos demuestra
Usted sabe que ha creído. Me gustó lo que usted dijo hoy, cuando me traía. Dice, algo cambió en mí, pero algo cambió. Y no supe qué pasó, pero soy diferente. Sí, es porque el Espíritu le da testimonio de que realmente es hijo de Dios. Y en ese momento dice que no solamente es hijo de Dios, no solamente ha sido pago su pecado, y ha sido declarado no culpable, sino que el mismo Espíritu le da testimonio de la adopción, que es hijo de Dios, y por el mismo Espíritu clamamos Abba, papito. Note eso. Dios ya no es nuestro juez, nuestro enemigo, sino nuestro papá. Note que cuando Jesús estaba recibiendo ese castigo de Dios, la ira de Dios, Él no dijo papá, papá o padre, sino dijo Dios mío, porque estaba frente a un juez recibiendo el castigo. Cuando recibió el castigo, cuando completó el plan de salvación, entonces sí se fue restaurada esa relación y ya dijo, papá, papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! Lo mismo estamos nosotros. Si no tenemos a Dios como nuestro Padre, tenemos que enfrentarnos a Él como un juez. El Espíritu mismo, 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no podemos, no sé si a ustedes les ha pasado que tratan de explicar algo, entienden todo en la cabeza, especialmente de teología o de Dios, y cuando comienzan a explicarlo, no encuentra palabras. ¿Sí? Y cualquier palabra que use no cuadra el concepto que usted tiene en, sí, nosotros sabemos que somos hijos de Dios y estamos seguros, pero es el Espíritu que nos da testimonio de eso. Ok. Luego dice, ahora que estamos salvos, somos más que vencedores y esta se llama la cadena de salvación, la cadena de oro de la salvación. Eso se llama en teología. Y dice, porque a los que conoció, versículo 29, a los que hizo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta es la cadena, los conoció, los predestinó, y a los que predestinó, ven el eslabón, los llamó y los llamó eficazmente, no llamado general, sino eficazmente del corazón. Y a los que llamó, a estos los declaró justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos en el cielo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó, lo mató por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es bello. Cuando estemos pasando por inconvenientes, por tristezas, por tortura, por podación de ramas, tenemos que recordar que Él está haciendo eso bajo la soberanía de Dios para darnos algo mucho más grande, para conformarnos con la imagen de Cristo. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie, porque ya estamos justificados. Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Vio lo que les dije antes? No es solamente por su muerte, es su encarnación, su resurrección, su muerte, su ascensión. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ustedes, amados, no pueden no creer si realmente están salvos. Yo no puedo no creer, ni por un momento. Podré pecar, pero no puedo no creer. Por eso no nos vamos a condenar. El pecado no tiene la capacidad de condenarnos. El único pecado que condena es el no creer, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso, otro esprolismo. Sproul decía, el sitio más peligroso para estar es en el templo, en la iglesia. Porque ahí está expuesto a la luz del Espíritu Santo. Como dice Hebreos capítulo 6, capítulo 10, estamos expuestos a la luz del Espíritu Santo. Y el que la rechaza es como si pisoteara la sangre de Cristo. Era mejor para esa persona jamás haber escuchado que escuchar y no creer. ¡Wow! Entonces, 9:30. Pero es una bendición, porque mañana, si Dios nos lo permite, nos vamos a quedar como una hora en el capítulo 9. Una hora. Y les garantizo que vamos a llorar. De alegría y de tristeza. Sí. Tenemos que cumplir con las leyes, ¿no? 9:30. Pero bueno, creo que valdría la pena mañana comenzar con algunas preguntas o seguimos ya que no tenemos mucho tiempo. Ustedes hagan la decisión y me dicen. Podemos recoger preguntas virtualmente por el Sí. chat. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no presentamos mañana, en la primera hora, el capítulo 9? Y luego, por favor, si quieren enviar preguntas que van desde el capítulo 1 al capítulo 9, dudo que hagamos más del capítulo. Tal vez llegamos al 10. Tal vez. Y el resto lo hacemos por Zoom. Bueno, oremos. Padre Santo, te damos mil gracias por este magnífico plan de salvación. Y aquí vemos que tú eres, que usted, Señor, es Dios. Porque a nadie se le puede ocurrir un plan tan perfecto de salvación. Bendícenos para que te podamos glorificar y vivir en esta realidad de ser sus hijos por el poder del Espíritu Santo. Amén.